En este video hablaremos del surgimiento del circo moderno en el siglo XVIII. El circo moderno nació en Inglaterra en 1768, cuando Philip Astley, un ex sargento mayor convertido en jinete de trucos, descubrió que si galopaba en círculo mientras estaba de pie sobre el lomo de su caballo, las fuerzas centrífugas y centrípetas lo ayudaban a mantener el equilibrio. Robert Louis Parkinson. Tal vez debido a esto, a Philip Astley se le considera como el inventor de la pista circular, aunque cabe resaltar que este tipo de conformación escénica ya había sido utilizada. Quizás sea debido a este descubrimiento que a menudo se le atribuye haber inventado la pista de circo, pero de hecho era un dispositivo que había sido utilizado durante algún tiempo por los jinetes de acrobacia. Robert Louis Parkinson. 10 años más tarde, Astley regresó a París y abrió un anfiteatro, uno de los 19 circos que construyó durante su vida, en la Rue de Faubourg du Temple, cerca del Boulevard Durkheim, donde se encuentra hoy la Place de la République. Robert Louis Parkinson. Cabe resaltar la importancia de tener un espacio cerrado por fin para las presentaciones del espectáculo circense. Astley también tuvo la idea de cobrar antes de entrar, así los artistas tendrían más seguridad salarial. Abandonó París en 1793 tras el estallido de la Revolución Francesa, tras lo cual su circo parisino fue tomado por el italiano Antonio Franconi, miembro de una noble familia veneciana que se había visto obligada a exiliarse tras un duelo fatal. Robert Louis Parkinson. Con estos desarrollos, un jinete rival y ex empleado de Astley llamado Charles Hughes viajó a Rusia en el año 1773 para actuar para Catalina la Grande en el Palacio Real de San Petersburgo. Robert Louis Parkinson. Una vez más debemos hablar de la relación entre el arte con el poder, ya sea político o económico. El tener la capacidad de adquirir o mandar traer objetos, obras o presentaciones exóticas es y siempre ha sido símbolo de estatus. Por lo tanto, a veces se le atribuye a Hughes haber introducido el circo en Rusia, pero sus exposiciones abarcaron solo trucos ecuestres. El primer circo ruso en incorporar una serie completa de actos fue el del francés Jacques Tournier, un ecuestre de primer nivel que construyó un circo de corta duración en San Petersburgo. Robert Louis Parkinson. Esto marcaría el comienzo de la que más adelante sería el circo soviético, un ícono de referencia dentro de las artes de circo. Sin embargo, hubo tiempos muy caóticos y en el caos causado por cambios políticos y sociales muy fuertes, el circo se ve afectado. El caso de los acróbatas de Guqiao, el pueblo de los acróbatas, nombre de un distrito agrícola de la provincia de Hebei en el norte de China, lugar de procedencia de Sun Fuyi, regresaron todos a China e introdujeron el circo occidental. Dominique Moucler, 2003, página 15. Por cierto, los murales de las tumbas de la dinastía Wei del Este de 538 a 550, en el periodo de las dinastías del Sur y del Norte 386 a 581, desenterrados en la aldea de Xiaomanchang del condado de Wuqiao en 1958, representan las representaciones de pararse de manos, girar platos, destreza a caballo, etc. Sin embargo, fue después de la dinastía Yuan 1271 a 1368, cuando las acrobacias de Wuqiao ganaron mucha reputación. Antes de eso, las acrobacias en la provincia de Henan eran mucho más influyentes. Después de que se estableció la dinastía Yuan, la capital se trasladó de Kaifeng de Henan a Beijing. Y las acrobacias de Wuqiao de Hebei, vecino de Beijing, comenzaron a prosperar y fueron cada vez más influyentes. Entonces podemos decir que gracias a la Revolución Rusa, el modelo de circo occidental fue introducido a la acrobacia china, o al revés, gracias a la Revolución Rusa, el circo occidental tuvo la inclusión de la acrobacia china. En la India, en el estado indio de Kerala, en la cuna de los artistas y directores indios, que juega un papel muy parecido a Guqiao, el pueblo de los acróbatas en China. Dominique Moucler, 2003, página 31. Kerala es un estado en la costa suroeste de Malabar de la India. Se formó el 1 de noviembre de 1956 tras la aprobación de la Ley de Reorganización de los Estados, combinando regiones de habla malayalam de las antiguas regiones de Cochin, Malabar, South Canaria
y Travancore. En Japón, en 1816, Yamamoto Kobata, un niño de 6 años, bailó sobre el hilo y terminó su actuación cortando el hilo con los dedos de los pies antes de saltar delicadamente al suelo. Dominique Moucler, 2003, página 28. Debemos recordar la influencia que la acrobacia china ha tenido en todos los países de Asia por su cercanía. Una tradición de la cual no se habla mucho es de los funambulistas japoneses. De hecho, la acrobacia japonesa en general era muy refinada y popular. Incluso durante las ocupaciones japonesas en China, hubo disputas culturales entre la acrobacia japonesa y la china. En Corea actualmente mantienen los números tradicionales, como la plancha coreana, y ocupa ya el tercer lugar en números de trapecio volante tras Rusia y los países de América Central. Dominique Moucler, 2003, página 25 y 26. En Rusia, a principios del siglo XIX, esos teatros de feria, los balagans, desde donde se hacían las presentaciones de los espectáculos a fin de atraer a los pasantes, los espectáculos consistían en 3 partes. La primera comprendía los ejercicios a caballo, los payasos y los acróbatas. La segunda se dedicaba a las pantomimas, similares a las presentadas por los funámbulos de cuerda del Boulevard del Crimen. La tercera, las fantasías de cuadro viviente. Dominique Moucler, 2003, página 67. El circo soviético, siguiendo los elevados principios del humanismo, no tratar de cultivar el alma del espectador la sensación del miedo, por el contrario, a nuestro circo le es inherente el estado anímico optimista. Aquí es oportuno señalar cuán futiles resultaron los recelos de algunos organizadores de giras al extranjero del circo soviético. Ellos consideraban que las cuerdas de seguridad serían recibidas con desaprobación por el espectador extranjero, acostumbrado a que se acentúe la posible salida trágica del número. Sin embargo, las primeras actuaciones demostraron que todas las preocupaciones al respecto fueron en vano. El periódico londinense Evening News escribió: el circo soviético es inmejorable, los artistas tienen una gran maestría, en él todo está pulido, pero no existe la sensación del miedo. Las grandes cualidades del circo soviético, la pintoresca riqueza en contenido, la belleza, el optimismo, fueron señaladas en reiteradas ocasiones por críticos extranjeros. Existen muchos ejemplos de ello. El periódico inglés Observer escribió que el circo moscovita, es así como normalmente se divulgan nuestras actuaciones en el extranjero, es mucho mejor que cualquier otro circo visto por nosotros, por el hecho de que aquí todo el espectáculo ha sido pensado y ensayado como un todo artístico, y no semejante a nuestras presentaciones, donde se muestran distintos números seleccionados deprisa y en el último minuto, por lo que no son iguales en calidad. Zinovy Gurievich, 1987, página 7. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.